You know something? Saludos a todos. Ya nos encontramos en la bajadita, como dicen, participando en la semana número 5. Si nosotros verificamos nuestra semana número 5. Y como tema tenemos, según el programa de clase, formato básico en Microsoft Excel, color de fuente y color de fondo. Es muy importante trabajar el color de la fuente, recordando que la fuente es todo tipo de formato que se le aplica al texto, y el color de fondo que nos va a ayudar al formato del texto. Tenemos que tener en cuenta que no debemos nunca saturar con la fuente, porque la mayoría de los elementos de fuente se utilizan como resaltador. ¿Y qué es un resaltador? Es una técnica, es una forma de nosotros hacer que un contenido que nosotros deseemos llame la atención. Por ejemplo, si yo deseo que este campo que se llama total, y aquí por supuesto me va a sumarizar todos estos valores que están aquí, pues entonces de repente entre todos los sueldos hacen 253,000. Yo posiblemente al ponerle un color en negrita, automáticamente va a hacer que las personas que miran ese trabajo, ese pequeño resumen, pues entonces lo primero que van a ver es el texto que está resaltado. Y está resaltado porque a mí me interesa que ese total se vea. Ahora, si yo lo pongo todo en negrita, de repente la persona que lee ese archivo no tiene ninguna información que va a tomar en cuenta del principio, porque todos los elementos de la fuente son resaltadores, son técnicas que se utilizan o algún tipo de formato de herramienta para hacer que nuestros usuarios automáticamente lean nuestros archivos, pues esa parte le llame la atención. ¿Y qué vamos a ver hoy? Como habíamos dicho al principio, color de fondo. ¿Qué es el color de fondo? Es el color que nosotros podemos ponerle a las celdas o un color que se le pone detrás del texto. En este icono que está acá, que si nosotros le ponemos el mouse, nos dice que es el color de relleno, color de fondo. Se utiliza para nosotros darle un color de fondo al texto. Como este encabezado que está aquí, a mí me interesa que inmediatamente la persona accesa a ese documento, vean el encabezado y que todos estos elementos pertenecen al encabezado, pues yo posiblemente le pongo un color de fondo a este encabezado. Vamos a decir un color de fondo verde, por ejemplo. Recuerden que al hacer clic en este triangulito que tiene cada uno de los iconos, yo puedo expandir un listado. Pues yo expando el listado, elijo el color que yo deseo, y así automáticamente desde que la persona abre ese archivo, pues ya él está llamándole la atención este color de fondo. Y este color de fondo a que hace referencia a el encabezado de esta tabla. Además, yo pudiera poner un color de fondo, pudiera en la parte de alineación centralizarlo, y si quiero también le puedo poner un tamaño un poco más grande a ese encabezado, y así se me estaría viendo mi documento. Fíjense que el documento que teníamos ahorita un poco plano, el usuario posiblemente no iba a poder entender ese contenido rápidamente, pero ahora si anda buscando un teléfono, ya sabe que aquí que están los teléfonos. Si anda buscando una dirección, pues la va a buscar aquí, y así sucesivamente. Si yo quisiera seguir trabajando un poquito de color de fondo, pues entonces yo pudiera este campo que está aquí buscar un color que combine con el verde, un color que llame mucho la atención dependiendo cuál sea mi fin. Por ejemplo, yo pudiese al total aplicarle ese color de fondo. Bien, fíjense cómo el color de fondo automáticamente va cambiando la esencia. Por ejemplo, si yo quisiera que los totales llamen la atención, pues yo también pudiese sin ningún problema aplicarle un color de fondo. ¿A qué? A los sueldos de cada una de las personas que conforman esta tabla. ¿Se fija? Vamos a nosotros a pensar que esta es
una tabla de sueldo de empleado. Y fíjense cómo ya esta tabla de sueldo de empleado comienza a verse un poquito mejor, comienza a entenderse un poquito más. Bien, aparte del color de fondo que se pone aquí en color de relleno, como yo le llamo en el balde, en la cubetica, en el icono de la cubetica, pues también yo pudiera ponerle un color al texto. De repente, si este total a mí me interesa que tenga un color para que también llame la atención, pues yo agarro aquí donde se encuentra la A con un color debajo, color de fuente. Yo puedo expandirlo y ponerle el color que yo deseo. Vamos a ponerle, por ejemplo, un rojo con una negrita. Y si queremos también, como es un total, lo ponemos un poquito más grande. Verifiquen cómo ya esta tabla, que estaba un poco desorganizada y no se entendía, ya simplemente con yo aplicar del bloque fuente el color de fondo y el color del texto, ya es un poquito más entendible y mucho más sencillo, ¿verdad que sí? Eso con relación al formato de color de fuente y color de texto. Vamos a ver otro tipo de formato un poquito más adelante. Hasta el próximo video. You know something?